Hitler va ordenar a tots els estaments, defensa, relacions exteriors, etc., i sobretot a l'Anvers, els va ordenar que entressin en contacte. I ells veien que el Bertran Mosito era una persona seriosa, una persona formal, diu, però que de l'espionatge no tenia ni remota idea. Nosaltres el vam haver d'assessorar i el vam portar a Berlín, allà li vam dir què era i què no era el món de l'espionatge tècnic. Li van ensenyar bàsicament la criptografia. Després li van ensenyar com dissimular, com infiltrar-se, com saber coses, com dominar la ràdio. Li van ensenyar psicologia, psiquiatria, és a dir, tot això li van ensenyar, però molt de pressa. Ells em van dir, el Bertran Mosito era un home, segons a mi em van dir, que era molt intel·ligent i molt capaç, i era molt deductiu. Diu, llavors ell tenia aquesta cosa tan espanyola que se'n diu la intuïció i la clarividència, i llavors ell això ell ho va aprofitar molt bé. Un avió de la línia comercial Air Pyrénées, controlada i dirigida pel govern francès, que assegura les comunicacions postals i comercials de França amb un país, Bilbao, reconegut pel govern legítim de la República Veïna, ha estat tirotejat i abatut pels avions feixistes quan aquell es dirigia a Bilbao portant 5 passatgers, entre ells una dona. Gràcies a la magnífica habilitat del pilot, que també resultà ferit, s'evità que coneguessin una mort terrible. Veieu l'ocell ferit a traïció pels dispars d'aquells que no tenen en compte les lleis internacionals que protegeixen les línies comercials aèries. Una darrere l'altra, tots són proves de la mentalitat agresiva del feixisme. Comunicó al presidente de Francia que un avión de Air Pyrénées ha sido atacado y derribado por 5 cazas alemanes al servicio de los rebeldes. Elevo a vuecencia una respetuosa y enérgica protesta, encareciendo intervención inmediata. Le saludo afectuosamente José Antonio Aguirre, presidente de Euskadi. L'enquête a révélé que c'est l'émetteur de la radio clandestine, situé dans la villa La Grande Frégate, qui avait facilité l'attaque de l'avion d'Air Pyrénées assurant le service Biarritz-Bilbao le 26 mai dernier. Et ce, par l'intermédiaire de M. Louis Chevalier de Faux, croix de feu notoire et propriétaire d'une villa située aux environs de l'aérodrome Biarritz-Parme, qui a prévenu par téléphone du départ de cet appareil attaqué par des avions nationalistes. Bueno, Air Pyrénées es una compañía que crea el gobierno vasco, con dinero del gobierno vasco, lo único que la forma como una compañía francesa y pone algunos testaferros que son franceses. El tema es, bueno, la necesidad de comunicarse. O sea, el gobierno vasco necesita comunicarse con Francia, donde tiene sus servicios y tiene sus contactos y necesitan pues el abastecimiento, necesitan relaciones diplomáticas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que Irún y San Sebastián caen en septiembre del 36, caen muy pronto. Y este avión es estrechamente vigilado por los espías franquistas, por Troncoso. Con el piloto, el José Yanguas, entran en contacto los servicios franquistas, llegan a un acuerdo y entonces, poco después, a los días de la caída de Bilbao, él va en avión, que lleva el consejero del gobierno vasco, Alfredo Espinosa, que era republicano, creo que eran 5 pasajeros los que iban en el avión, simula una avería y se posa en la playa de Zarauz. Una playa en la que sabía que iba a venir, porque habían quitado hasta los toldos para que pudiese aterrizar, ¿no? Y ahí es donde detiene a todos y a los pocos días los condenan a muerte y Espinosa lo fusilan a los pocos días, ¿no? Aquí la mayoría de la gente era petenista y sobre todo los curas. Los curas eran de extrema derecha. Los curas mandaban. Mandaban todo aquí. En todos los... Bueno, en nuestros pueblos no mandaba el alcalde, ¿eh? Todos los pueblos... No, mandaba el cura. El cura era el que mandaba. Y muchos eran de extrema derecha. Sí.
baixar de l'avió i posar peu en terra catalana, donar un Visca Catalunya! Uno de los aviones de vuestro abuelo, de Air Pyrenees, estuvo en esta casa. El avión estuvo aquí escondido. Estaba estuvo aquí, sí. Estaba en una caja. Caja de maderas. En una caja de maderas. Ahí, ¿no? En una caja de madera. ¿Y durante cuánto tiempo? Desde el 40... yo creo desde el 39 al 43, o sea, 4 años. 4 años. Sí. ¿Y eso los qué? alemanes aquí instalados en la casa. Claro, que había alemanes, el oficial ahí y los dos... Y pasaban todos los días al lado del avión. La caja iba hasta el fondo de... Esto no existía. No existía. Y ahí está. ¿Y lo sacaron con la caja o rompieron la caja? ¿Cómo fue esto? No, Sí, rompieron la caja, sí. O sea, cuando apareció el avión debió ser aquí la gran sorpresa, ¿no? Hombre, Sí, ya te digo, claro. cuando quitaron en la caja, después de la denuncia, ¿no? Quitaron dos o tres maderas, ¿no? Maderas, y sí. nosotros estábamos todos allí, Sí, entonces chavales, vimos mirando. por primera vez Y los un vecinos avión. también vinieron para ver. Un avión en una casa no está mal, ¿no? Estos son Los alemanes. Esos son los soldados. Los alemanes que pusieron la cola encima de un camión. La cola encima del camión. Y se lo llevaron arrastrando. Sí, arrastrando, sí. Y entonces arriba bueno, era el piso. Sí, era el piso. Las ordenanzas alemanas vivían ahí. Ahí dormían, o sea que encima del avión. Encima del avión. Pues sí. La policia francesa va guardar, la policia francesa que depenia del Ministeri Interior francès, va guardar tots els fons de la seva Seguretat Nacional i de les seves brigades d'investigació. Durant la Guerra Civil Espanyola, que investigaven, a part de moltes altres assumptes, investigaven també tots aquests centres, aquests grupuscles dels espies i dels informadors que treballaven a favor del bàndol nacionalista, el bàndol sublevat, del bàndol franquista, des de França. Hi havia uns serveis centrals molt potents a París, amb el Quiñones de León, que havia sigut antic ambaixador, i finançat per grans financers de dretes de la Lliga Regionalista Catalana, com el mateix Bertran Emosito, que va ser fundador de la Lliga, i també en Francesc Cambó. Òbviament, no es pot banalitzar l'actuació i l'activitat d'aquests serveis d'espionatge perquè són creats des de Burgos i Salamanca en plena consciència de per què són creats. És per, bàsicament, informar des d'un punt de vista propagandístic a favor de Franco i de les seves tropes, en ple període de la Guerra Civil, i després també informar des d'un punt de vista de serveis secrets i serveis militars a les activitats de la rereguarda republicana. Pepe Quiñones de León era mi tío abuelo, es decir, el abuelo de mi madre. Era amigo íntimo del rey Alfonso XIII, fundó la embajada española aquí en París con su propia fortuna. Era un señor gordito, con una nariz un poco imponente, pero muy elegante y de otra época totalmente, siempre bien vestido, que haga calor o frío, siempre con corbata, guantes, todo lo necesario. Cuando se proclama en España la República, él hizo bajar la bandera de la embajada. No sé dónde pasó el resto del tiempo que duró la guerra civil. Supongo que en París, más bien, pero sin hacer nada. La prensa comentó que durante la guerra su tío abuelo colaboraba con Franco. Hablan aquí de los que son agentes de Franco. En el espionaje. Sí. Pero mi tío abuelo no tenía nada que ver con Franco. Para él, el único poder aceptable no era un dictador, sino que es su rey. Claro. Así que todo esto es mentira, pura mentira. Pero el pobre señor
si nos oyera en este momento leyendo José Guiñac de León, jefe de espías, pero qué horror. Bueno, por eso está usted No, para... pero, ¿cuál es el periódico? Esto es L'Humanité, Les Agentes de Franco en París. L'Humanité es el diario comunista. Ah. ¿No lo sabías? Quizá, sí, pero bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Que mienten? Pero evidentemente. Brest, 20 septembre 1937. Bonjour. Information matinale. Il est 6 heures du matin. Audacieux coup des franquistes espagnols dans le port de Brest. Provenant de Bordeaux, 12 hommes armés tentent de se faire livrer le sous-marin républicain espagnol C2. Dans l'impossibilité de faire démarrer le submersible, les agresseurs s'enfuient. Mais l'un est tué par un matelot de l'équipage et 6 autres sont arrêtés en Gironde, parmi eux le chef des terroristes, l'espion Julián Troncoso. Al anochecer, nuestro comandante tocaba la armónica encubierta. Luego deduje que esa era la señal para empezar el asalto. Vimos acercarse una embarcación a remo en la que iban 6 hombres con gabardina. Entre ellos reconocí al comandante Julián Troncoso. Pidieron permiso para subir a bordo. Dijeron que traían instrucciones urgentes y secretas del gobierno. Nuestro comandante contestó que sí, inmediatamente. Subieron al submarino en plan sonriente y amistoso. Cuando estaban todos en cubierta, sacaron sus armas, nos encañonaron y nos obligaron a bajar al interior del submarino. Poco después, llegó una segunda barca con 6 hombres más. Tras dominar a los 10 marineros que estábamos a bordo, Troncoso y algunos de sus hombres fueron hacia la cámara de mando para poner en marcha el submarino y llevárselo. De repente, se vieron sorprendidos por los gritos del cabo Angosto, que se había escondido en la torreta. Desde allí arriba dominaba la entrada a la cámara de mando y amenazaba con matar a cualquiera que se acercase. Troncoso, pistola en mano, intentó forzarnos a entrar en la cámara. Pero Angosto, acérrimo republicano, seguía gritando que mataría a cualquiera que lo intentase. En ese momento hubiera matado a su propio padre, así que preferimos morir por las balas de Troncoso que por las del compañero Angosto. Troncoso perdió los nervios y ordenó lanzar gases lacrimógenos a la torreta. Pero Angosto rompió el cristal, sacó la nariz y esperó a que los gases se disiparan. Cuando los asaltantes creyeron que Angosto estaría ya sin sentido, uno de ellos subió por la escala hasta la torreta, pero en cuanto asomó la cabeza, Angosto lo mató de un tiro a bocajarro. Troncoso, hecho una furia, disparaba a la torreta, pero las balas rebotaban en la plancha de acero. La sirena de la policía del puerto empezó a sonar y los asaltantes huyeron. Nuestro comandante se fue con ellos, consumando así su traición. El comandante Julián Troncoso es el gobernador militar de Irún en aquel momento, ¿no? ¿Cómo era este personaje? Él monta los grupos terroristas, franquistas, para actuar en Francia. Y lo monta con gente, con vascos, falangistas y carlistas de la zona de San Sebastián, Irún, que actúan en Francia contra los intereses republicanos. Tiene 2 vertientes, una de información, recogen mucha información, tiene muchos espías por toda esta zona y luego tienen comandos de acción. Pasan desde Irún, pasan armamento, bombas, pistolas, incluso hay alguno de los del comando de Troncoso, Orendain, uno de Irún, pues alguna vez antes ya le habían cogido con el coche lleno de mechas y de